Ya empezamos después de orar. Dios vivo, gracias. Estamos reunidos aquí en este mismo sitio por aprendizaje del curso de esta semana después de terminar todo el programa del día. Despierta nuestra conciencia y nuestro pensamiento a través de la palabra y queremos que nos cambies como tus trabajadores preciosos, que podemos testificarte a nuestros estudiantes por la vida justa, guardando más tu corazón. Se acerca el Día de Maestros en el mayo. Pensamos más con qué imagen hemos vivido ante nuestros estudiantes, sobre todo como maestro o profesor. Hemos recibido el deber precioso de un profesor en la gracia infinita. Gracias por ofrecernos tu gracia para que podamos aguantar este deber, aunque había errores y fracasos hasta ahora. Ayuda a que pueda crecer y avanzar más nuestra fe a través de este servicio y a que mostremos el Señor vivo que obra a nuestros estudiantes por nosotros mismos. Dejamos toda la palabra en el Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Vemos juntos Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Capítulo 1, versículo de 15. De 15 a 22. Leamos juntos. Empezamos. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hoy aprendemos algunas cosas que sale en Éxodo capítulo 1 y 2 con el tema sobre el bebé Moisés protegido. Aquí sale el proceso de crecimiento del bebé Moisés, cómo fue protegido a que fuese el guía de Dios y el trabajador. Sale en el nombre de dos mujeres de repente en los textos capítulo 1 del versículo 15 a 22 que hemos leído juntos. Una de ellas es Sifra y otra es Fua, y fueron las parteras de las hebreas. ¿Por qué estuvo escrito el nombre de ellas en la Biblia? Y en el versículo 21 reciben la gran gracia desde Dios. Vemos un rato el porqué de este. Vemos los impresos. Dice Sifra y Fua, las parteras de las hebreas que adoraron a Dios. Dice que Dios se encarga de la vida de esa persona cuando vive con una vida que le adora. Vemos el versículo 16 en los impresos. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El faraón, el rey de Egipto, que tuvo el gran poder, que fue la soberanía absoluta
mandó a matar, ¿no? Pero salvaron a ese chico. Salvaron a un chico de Israel. ¿Y cuál fue la razón más grande? Dijeron que fue por temer a Dios. Entonces, cuando vemos los textos, lo que podemos saber es que las parteras de las hebreas Shifra y Fua temieron a Dios más que el rey y salvaron al chico de Israel. Por esa razón, recibieron la bendición desde Dios y sus familias prosperaron. La razón más grande de haber podido hacer la elección correcta con la concepción del valor correcto fue que adoraron a Dios. Es decir, consideraron Dios lo más grande que otros. Por eso, a través de los textos, podemos aprender que adorar a Dios tiene que ser un base de la vida cristiana. Leamos juntos Salmos 111, versículo 5. Leamos. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Da alimento a los que le temen a Dios y se encarga de ellos. El libro Salmos. Marca aquí y vemos un momento Salmos capítulo 34. Capítulo 34, versículo 7. Capítulo 34, versículo 7, leo yo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 9, leamos juntos, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice que nada falta a los que le temen a Dios. Dios sin duda protege y cuida. Aunque las parteras de las hebreas Shifra y Fua no cumplieron el mandamiento del rey, no fueron matados porque vivieron la vida de obedecer a Dios, ¿no? Y prosperaron su familia y estuvo lleno de la gracia de Dios. Había obedecimiento a Dios en la base. En el número 2, entre medio paréntesis, los que le temen tendrán la salida y serán glorificados. El rey los llamó. ¿Por qué les salvasteis? Podría que tuviesen miedo las parteras de las hebreas ante el rey, ¿no? Sin embargo, sorprendentemente dijeron esta palabra. Aquí vemos el libro Éxodo capítulo 1, 19. Capítulo 1, 19. Versículos 18 y 19 leo yo. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? 19. Y las parteras respondieron a Faraón, ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Cuando escuchó el rey de Egipto a esta palabra, ¿cómo fue él? Sintió simpatía. Ah, vale. Por lo tanto, esas dos mujeres pudieron hacerlo. Vemos los impresos, aunque tuvieron miedo de que morirán si no obedecen al mandamiento de Faraón, que era como un dios, como las parteras de las hebreas eligieron a un camino de obedecer a la palabra de Dios. Hizo Dios que pudiesen hacer una respuesta más persuasiva y escapar a la muerte e incluso recibieron la bendición de Dios. Entonces vemos aquí Salmos capítulo 25 versículo 12 y leamos juntos, empezamos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dice que enseñará el camino que ha de escoger. Da el camino de escapar. A Shifra y a Fua también. Por eso, lo más importante en la vida cristiana es temer a Dios. Temer a Dios. Hemos visto cuán grandes son la gracia y la bendición a eso por los textos y vemos un rato Éxodo capítulo 2, versículo 1 leo yo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Versículo 3, leamos juntos.
pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En una situación que tuvo que tirar el bebé, Moisés inevitablemente lo metió en una arquilla de juncos y colocó en ella al niño y lo tiró a la orilla del río. Pero antes de tirarlo, calefateó una arquilla con asfalto y brea para que perdiese agua y que fuese impermeable, ¿no? Es algo natural, ¿no? ¿Cómo así? Hay una cosa en los textos. Leamos un momento las letras gruesas en el número 2. Lo metió en la arquilla y la calefateó con asfalto y brea, porque si la hubiera dejado sin poner nada, moriría porque pudo que entrase agua. Este comportamiento es algo natural y lo que tuvo que hacer. Hay muchos casos de que las cosas que hacemos naturalmente en este mundo son las innaturales en el mundo de la fe. Ver las letras gruesas abajo. Cualquiera personas mundanas o cualquiera con la fe toman medidas en su propia manera para encontrarse con la dificultad. Si alguien no toma nada viendo la dificultad que se ve evidentemente, es difícil pensar que tiene una mente normal esta persona. Tiene razón. Así en el número 1, entre medio paréntesis, hay que impermeabilizar nuestro corazón para que no entre agua. Es decir, es natural impermeabilizarlo para que no entren las cosas mundanas. Leamos juntos Proverbios capítulo 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice que hay que guardar el corazón, ¿no? Pero hay esta cosa. Por ejemplo, si decimos que es mi corazón ya, es mi corazón. Digo que es mi corazón. Si es el corazón y si hay un castillo de un corazón, ¿qué puede ser el papel como la muralla a un castillo de un corazón? Por ejemplo, el castillo tiene la muralla, ¿no? Si es así. ¿Qué puede hacer el papel como la muralla para que no invada ese corazón las cosas mundanas? Son los oídos y los ojos. ¿Por qué es robado nuestro corazón? Porque no podemos controlar nuestros oídos y nuestros ojos. Es la clave. Por eso vemos Proverbios capítulo 4. Vemos Proverbios capítulo 4 un momento. Capítulo 4, versículo 23. Hemos leído juntos antes. Vemos el versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie de mal. Aquí los vemos. ¿Por qué es importante guardar un corazón? ¿Con qué relación tiene un corazón? Con el comportamiento. Tiene relación con el comportamiento. Por eso, algo importante para vivir correctamente en la fe es guardar el corazón. Para guardar el corazón, ¿qué tenemos que hacer? Hay que controlar los ojos y los oídos. Aquí el versículo 20, hay esta palabra. Leamos juntos 20, 21. Empezamos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Así, ¿no? Entonces, si escuchamos la palabra de Dios, aprendiéndola, podemos guardar nuestro corazón, ¿no? Y luego se cambia el comportamiento. Sin embargo, si no los controlamos bien, ¿qué pasará? En el libro de Josué, el pueblo de Israel perdió la guerra contra Ai. ¿Cuál fue la razón más grande y por quién fue? Fue por Acán. Acán tomó los despojos ofrecidos a Dios. Viendo el proceso de tomarlos, así sale. Los vio primero. Y luego los codició y los tomó. Sale
en el libro Josué capítulo 6 que Acán fue matado por tomar los despojos en Jericó, pero los tomó los despojos ofrecidos a Dios. ¿Por qué lo hizo? Aunque experimentó la gran obra de Dios, fue arrebatado Jericó en una manera supernatural. ¿Por qué los tomó? ¿Cuál fue la razón? Fue porque los vio. Fue por eso. Entonces, si no controlamos lo que vemos y vamos viendo en este mundo, ¿qué problema se ocurrirá? Será robado mi corazón. ¿Cuál es lo más importante en la vida cristiana? Es controlar los ojos y los oídos para que no sea robado el corazón. Vemos aquí Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Leamos juntos. Empezamos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Anteayer mi hijo le dijo a su madre que perdió su móvil. No solamente su móvil, sino también el teléfono fijo 070. Pero, ¿por qué los perdió? Los metió en su ropa de taekwondo para llevarlos a su madre. Su madre fue a algún sitio en bicicleta y le siguió a ella. Le dijo que lo llevaría y se fue. Después de escucharlo, llegó a su casa, pero lo importante es que si hay o no. Cuando escuché que perdió su móvil, me volví enfadado. Instintivamente. Pero mi esposa me dijo la historia. Al escuchar toda la historia, lo hizo con buen corazón de llevar el móvil a su madre. No lo hizo para perderlo. Lo encontramos afortunadamente. Fui a la oficina de la escuela. Cuando lo vi, ¿cómo me sentía? Me sonó esta palabra de momento. Airaos, pero no pequéis. Es posible airarse, ¿no? Pero si se revela por la acción, es un pecado. Y como sale aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, como el diablo puede entrar en nuestro lugar y obrar, no tenemos que enojarnos. Es importante prevenir completamente a que no entre el diablo en nuestro lugar. Vemos aquí el número 1 en el círculo, como el diablo entró al lugar de Eva y pecó porque no supo ciertamente la palabra de Dios. Y Adán por la compasión, ¿no? Es el caso representativo de que el diablo le hace a Adán caer entrando a su lugar por la compasión. Vemos el siguiente, el número 3 en el círculo, la decepción. Si se acumulan la decepción y la preocupación, nace un lugar que puede entrar el diablo y habrá un caso de que se cae por ese lugar. Aquí vemos un momento el libro 1 Samuel capítulo 12. Capítulo 12, versículo 20. Leamos juntos, empezamos. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Es lo que dijo Samuel al pueblo de Israel. Vemos esa palabra, dice que habéis hecho todo este mal. Se refiere al pecado. ¿A qué se refiere este pecado? ¿A qué se refiere este mal? Constituyó un rey y fue el pecado. Y otra más. Dice que con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Quiere decir, ¿qué pecado es más grande que constituir un rey?
definitivamente fue el pecado más grande, diciendo que no cometiese este pecado, que os apartáis de en pos de Jehová, aunque servisteis a un rey. Somos así, podemos caernos al vivir en este mundo. La variedad puede ser diversa, puede preocuparse, se puede caer por la preocupación. Pero el problema es el pequeño pecado. ¿A qué? Al servir. Por lo tanto, como somos débiles, tenemos que ir a la reunión y que estar en la iglesia. Desde el punto de vista de Dios, no estar en la iglesia y no ir a la iglesia son los pecados definitivos, ¿entendido? Por eso somos así. Si nos acerca la preocupación, es nada. Sin embargo, como sale aquí, y lo que he escrito yo, la gente piensa como algo muy grave. Y luego no va a la iglesia. Evade la reunión. Es nada el llevar una vida. Pero hay muchos casos. En el libro de Proceso de Peregrino sale una historia de que el cristiano pide a matarle a sí mismo. Voy a morir, porque fue captado por un gigante de anhelo. Porque lo más terrible en la vida cristiana es la preocupación, la desesperación y la frustración. Lo pensé durante mucho tiempo. Lo experimenté también. Hay que tener cuidado con la desesperación y la avaricia. Judas Iscariote permitió su lugar al diablo porque codició los bienes, ¿no? Y el sexo y la fama. El diablo no sabe nuestro corazón, pero sabe todos los que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Saben bien a quién le gusta esa persona. Si le gusta otro sexo, se abre su lugar continuamente. Los bienes por los bienes. Judas Iscariote quebró por los bienes. Cuando sigue enfadándose, haciendo la extravagancia o teniendo el odio, el diablo puede entrar en el lugar de una persona y es posible que obre allí. El caso representativo es Caín, ¿no? Como odió, su hermano le mató por la piedra. Por eso podemos aprender segundamente que hay que prevenir a que no entre el diablo en nuestro lugar. Vemos aquí Éxodo capítulo 2, versículo de 4 a 9. Damos juntos. Empezamos. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y le llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Hasta aquí. Vemos los textos. La hermana de Moisés, Miriam, salvó a Moisés, que estuvo destinado a la muerte. Siguió haciéndose una herramienta utilizada por Dios. ¿Cuál es la razón? La resumió en 3 fases. Vemos los impresos, las letras gruesas. No pudo apartar sus ojos de Moisés, que estuvo en la arquilla en un carrizal a la orilla del río. Pudo que hallase el pedido de la madre de Moisés e incluso Miriam tuvo interés en él. Miriam añoró totalmente en el destino de su hermano, es natural, porque supo bien en qué situación estuvo su hermano. Abajo vemos las letras gruesas. Como Miriam añoró a su hermano que estuvo en el peligro, creo que si hay algo que añoramos y hay que haber algo que tenemos que dedicarnos especialmente en nuestra vida cristiana. ¿En qué está nuestro corazón totalmente?
El número 1 entre medio paréntesis, Miriam añoró Moisés. Es el corazón de Cristo, ¿no? Vedlo, voy a leerlo. Miriam estuvo con su hermano durante 3 meses y tuvo interés en el destino de su hermano. Y supo bien el destino de otros bebés, está claro. Creo que oro especialmente por Moisés, que estuvo ante el peligro de la muerte teniendo la preocupación. Observó el destino del niño desde lejos. Tenemos que aprender el corazón de ella. La segunda muerte, que es más horrible que la muerte de la carne. Hay familia o vecinos que están destinados a ir al infierno a experimentarlo. Seguramente estemos manifestándoles nuestra preocupación. Como el corazón de Miriam coincide con el de las madres, estamos esforzándonos por salvarles como hizo Miriam teniendo el corazón de Cristo. Leamos juntos Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no los vimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará el hombre según sus obras. Como familia y vecinos están destinados a la eterna muerte de sus almas, ¿podemos quedarnos quietos? Si no añoramos el alma, nuestra fe está mal. Nuestro corazón tiene que estar en el lado de guardar las almas. Es el base de la vida cristiana. No hay lo más precioso que el alma en este mundo. Vemos aquí la historia de 2 Reyes, capítulo 4, de 23 a 35, de 32 a 35. Sale una historia de que Eliseo socorrió el hijo de la tsunamita. Giezi fui primeramente y no pudo salvarle. De hecho, solamente hacía falta 3 condiciones. Una es que pudo salvarle únicamente Eliseo. Cuando las veo, entendí que hay 3 cosas importantes para salvar el alma y levantarla. ¿Qué fue el primero? ¿Cómo estuvo Eliseo? Como supo ciertamente que el único que pudo salvar al hijo de la tsunamita fue Dios, y le oró desde entonces. Es la oración importante. Y el segundo fue que como no se recuperó por la primera vez, lo hizo otra vez. Es necesario la paciencia, no lo abandonó. El tercero fue muy importante. ¿Qué es? Tuvo el corazón de Dios, como de una madre. Tuvo el corazón de que iba a salvarle seguramente teniendo lástima de él. Como hubo esas 3 condiciones, pudo salvar al niño. Leamos juntos 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Empezamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al tener el corazón de Cristo o al tener el corazón de tener lástima de un alma, podemos enseñar a Cristo, ¿no? Anteayer fui Yanghua-jin. Iba 5 veces, porque hay muchas hermanas que no habían podido ir allí. Pero he pensado que soy feliz porque cada vez que fuese ahí me siento nuevo. Porque voy muchas veces, es posible que no me siente nada, ¿no? He aprendido muchas cosas particularmente y en ese momento una hermana habló de Underwood. Como está escrito aquí, el contenido de la oración de Underwood, voy a leerlo yo. Vino a Corea y falleció de 57 años. Hizo esta oración cuando vino a Corea. El Señor, de momento no se ve nada. Estamos en una tierra seca y pobre y donde no crece bien ni siquiera un árbol. Es un milagro que pudimos pasar el Pacífico muy extenso. No se ve nada la tierra donde nos tiró. El único que se ve es las tinieblas manchadas obstinadamente. Y los coreanos que están en las tinieblas y en la pobreza con las costumbres viejas. No saben por qué están en ellas, ni saben que son una aflicción.
Si digo que voy a quitarla a una persona que no sabe que es una aflicción, me enfada primero. No se ve sus intenciones ocultas. Estoy preocupado por no poder ver nunca más las mujeres que van en palanquín. No se ve el corazón de Corea. Tampoco se ve el trabajo que nos tenemos que dedicar. Pero el Señor, voy a obedecerte. Al obedecerte humildemente, creemos que empiezas la obra y que pueden verla nuestros ojos espirituales. Creemos que podemos ver el futuro de la fe de Corea según la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque parece que estamos en el desierto con las manos vacías y somos reprochados como una fantasma occidental llamada Yangiya, tenemos cuenta de que sus almas son iguales que nuestras. Sabemos que son los mismos hijos y los mismos ciudadanos del cielo, y creemos que habrá un día que nos alegramos con lágrimas. De momento, aunque no hay un sitio que podamos hacer el culto ni la escuela, y solamente está lleno de la desconfianza, el menosprecio y el maltratamiento, creemos que se hará una tierra de la gracia dentro de poco. El Señor agarra mi fe. La vi una vez en un video. Fue muy emocionante. Es el corazón de Cristo. Vi una abuela de 94 años y se alegró porque recibió la salvación. Allí hubo 2 sobrinos al lado, pero no supo la letra. Todos ellos tienen su trabajo y uno de ellos tiene 2 hijos. Lo que me emocionó fue que nos molestaron trayendo su abuela que no sabe la letra para hacer la consulta durante unos días y para que recibiese la salvación. Cuando lo vi, más bien me emociono más. Hay este tipo de corazón, un corazón de intentar salvar a su abuela sin abandonarla, aunque su bebé lloró detrás. Por ellos me emociono sin querer. Por esa razón, vi que entendió después de escuchar el Evangelio y que se alegró por fin. Este es el corazón de una madre a Miriam. Entonces, vemos la segunda fase, no hizo otra cosa. Aunque era pequeña, Miriam supo completamente el destino de Moisés y no se alejó de ese lugar. Está observando qué pasará a Moisés hasta el final. Si miramos aquí abajo, ¿qué habría pasado si habría aparecido la hija de Faraón cuando Miriam hubiera ido a jugar dejando a su hermano en el carrizal? Sin embargo, lamentablemente mucha gente se pierde, puesto que los cristianos no dejan su corazón y su mirada en su familia y sus hermanos cayéndose en las cosas carnales propias. Más abajo, si vemos el segundo párrafo, está puesto: Miriam estaba en su posición. Estaba en la posición de vigilante. La posición en la que estoy es donde debería estar. Estoy en posición de vigilante correctamente. Somos vigilantes del alma. ¿Cuánta gente está haciendo otra cosa? ¿Cuánta gente mira a las musarañas? ¿Cuánta gente está disfrutándose con el pecado? Deberíamos pensar que se pierde mucha alma por seguir las cosas carnales y no pedir la obra de Jesús. Buscamos 2 Samuel capítulo 23, versículo 11. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11, aparece un hombre de David. El versículo 11 está escrito: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Versículo 12, leemos juntos: él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Es obvio huir cuando los filisteos atacan, ¿no? Es algo obvio. Sin embargo, guardó su posición hasta el final. Sin huir, guardando su posición hasta el final, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Defender significa que guardó su situación a pesar de la situación de muerte y venció a los filisteos sorprendentemente.
Dios permitió una gran obra de la salvación. Sin embargo, nosotros también tenemos que guardar la posición. Cada uno tiene su trabajo. Pero nos olvidamos de él tan fácilmente que mucha gente que se pierde. Hay que pensar en esto. ¿Cuál es nuestro trabajo y posición? Vemos Hechos capítulo 4. Leamos juntos capítulo 4, versículo 20. 1, 2, 3, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es verdad. Me gustaría que no nos olvidáramos de nuestro trabajo y papel y que esto es nuestra posición espiritual. Esta Miriam no se desvió y guardó su posición hasta el final. ¿Y qué pasó? Encontró a princesa. Si volvemos a Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2, 출애굽기 다시 2장으로 해보시면 2장 출애굽기 2장입니다. versículo 7, yo les leo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Versículo 8, la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Si vemos aquí, ella estaba guardando su posición. De repente vino la hija de Faraón a bañarse, ¿no? Abrió la arquilla en el carrizal y vio el niño llorando. Lo vio y dijo: de los niños de los hebreos es este, ¿verdad? Sin embargo, si vemos aquí el versículo 7, de repente su hermana aparece y dice: iré a llamarte una nodriza de hebreas para que te críe este niño. Fue de repente, ¿verdad? Entonces la hija de Faraón dice: oh, sí, bebé. Sí, ve. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Así hizo tener relación con su madre, ¿verdad? Por tanto, si vemos Hebreos capítulo 11, está escrito: por la fe Moisés. La razón principal por la que Moisés pudo tener esa fe es por esto. Como está escrito aquí, es decir, con ánimo, Miriam fue cuando la hija de Faraón abrió la arquilla en el carrizal, ¿verdad? Y después preguntó: iré a llamarte una nodriza de hebreas para que te críe este niño. Hay que tener ánimo. El versículo 8, si vemos el impreso número 3, entre medio paréntesis, Miriam ha sido valiente de salvar a Moisés. Así está escrito, ¿verdad? Por tanto, ha sido valiente de dar palabras para salvar a Moisés en un tiempo adecuado. En nuestra vida, las palabras adecuadas son muy importantes a la hora de hablar. Las palabras adecuadas tienen un papel muy importante de cambiar el destino de hablante. La palabra de Miriam ha sido sabia y tenía poder. Vemos a leer Proverbios capítulo 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Igual que esto, para salvar a su hermano se ha esforzado y está respondiendo muy activamente. Ella dijo palabras sabias y yo estoy rogando activamente al que tiene poder de salvar, como Miriam, que hizo todo lo posible para salvar a Moisés. Yo hago todo lo posible para salvar a las almas de mi alrededor. Tenemos que tener ánimo de salvar las almas. No hay que temer las críticas. Si vemos Hechos capítulo 23, versículo 11, como vemos en el impreso, leamos juntos 1, 2, 3. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. ¿Qué es lo más importante a la hora de evangelizar? Es tener ánimo, porque hay persecuciones. Aquí leamos juntos San Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 저희 전에 있던 Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como hay persecuciones e insulto, a Pablo dijo también, ten ánimo. Igual que esto, a través de Miriam tenemos que aprender tres cosas. Primero, el corazón. Segundo, la posición que tenemos, guardar nuestra posición. 설득력 있는 대답. Tercero, tener ánimo. 이 모세를 Teniendo esto, respondió persuasivamente, podía dar palabra. 하나님께 Por eso podía salvar a Moisés y lo guió a su madre. Sí, y se convirtió en el utensilio utilizado por Dios preciosamente. He pensado que es un problema si no tenemos el corazón como el de Miriam a la hora de levantar nuestros alumnos y teniendo las familias y parientes no salvos alrededor de nosotros personalmente. Por eso hemos aprendido hoy sobre estos tres puntos a través de Moisés que ha sido protegido.